Tras haber hablado de la primera temporada de Batman, podemos concluir que se trataba de una buena serie con gente inteligente detrás y con un potencial enorme, el cual solo podría alcanzarse si empezaba a tomarse más en serio y explotaba a sus personajes, tanto los héroes como los villanos. Y esto es lo que empieza a ocurrir en la segunda temporada. Para que una serie tenga éxito no basta con que ésta se base en personajes famosos y populares, sino también importa qué tan bien los utilizas y cómo podés sumar elementos al lore del mismo. Cuando hablamos de la primera temporada, una de las cosas que marqué es que había una muy buena base en lo que se refiere a diseños y guiones. Habían muy buenas ideas, pero que aún lidiaban con formarse una identidad, ya que habían episodios que separaban demasiado los tonos, además de lidiar con órdenes de emisión y producción muy dispares y diferentes estudios de animación. Si bien en esta temporada algunos de estos problemas aún persisten, es aquí donde se decide empezar a cambiar esto, así como también separarse de lo que fue el elemento base, es decir, el buscar que ya no se trate de una serie basada en las películas, sino como un producto bueno por sus propios méritos. Desde un inicio ya tenían pensado que la serie debía tener un tono lúgubre y oscuro, muy en contra de lo que estábamos acostumbrados. Es más, esta serie corrió un riesgo muy grande, ya que habían muy pocos precedentes que tuvieran éxito, y más en una época cuando la animación seguía siendo relegada a los niños. Es más, tan fuerte tenían la meta de ser una serie oscura que la misma era dibujada en papel negro para que los fondos y personajes tengan esa aura oscura, sin importar que existan escenas realizadas de día o en zonas iluminadas. Y eso es algo sorprendente. Pero en un mundo lleno de superhéroes con poderes, ¿qué hizo que Batman destaque tanto? ¿Por qué él le gana en popularidad a personajes como Superman o Flash? Pues más allá del tono oscuro del héroe, algo que lo caracteriza es la cualidad de tomar la decisión que nadie más tomaría, de sacrificarse hasta lo último por la causa, sin retroceder en lo más mínimo. Quizá esto lo vieron en películas como la trilogía de Nolan, pero también se ve reflejado en uno de los primeros capítulos de esta temporada. Quizás soñar. La trama de este capítulo es que Batman, o mejor dicho Bruno Díaz, por un inconveniente termina atrapado en un mundo de ensueño donde tiene una vida perfecta, sus padres están vivos y está comprometido con Selina Kyle, e incluso hay un Batman que se encarga de los malos en su lugar. Pero si bien perfectamente pudo disfrutar esta realidad, al darse cuenta de que no es real, hace hasta lo último para salir de esa realidad creada por el sombrerero, y me refiero a llegar al extremo de cometer suicidio para salir del sueño. Este no es un sueño ordinario. ¿Y qué si te equivocas? Entonces te veré en tus pesadillas. Lo que me lleva a hacer esta pregunta: ¿cómo les dejaron hacer eso? Porque sí, aparte de todo lo que ya había dicho, otro obstáculo muy fuerte era lidiar con la censura y las cadenas de televisión. Si bien en aquel entonces los estándares de censura no son nada a la cultura de plástico que tenemos hoy en día, aún así habían cosas que las cadenas se rehusaban a mostrar. En aquel entonces Batman era transmitido por la cadena Fox Kids, y ellos tenían una enorme influencia en lo que les permitían mostrar, además de imponer sus propias exigencias por encima de las visiones creativas de los escritores. Esto puede llegar a entorpecer enormemente el proceso creativo, y como la serie aún no tenía el peso que tiene ahora, no había otra más que agachar la cabeza y decir que sí a todas las demandas. Es más, hoy en día nos venimos enterando de la cantidad de conceptos que se dejaron de lado por razones estúpidas. Un ejemplo fue que en aquel entonces estaba la idea de hacer un capítulo que introduzca a Canario Negro, y que en ese capítulo ella misma hiciera equipo con Gatúbela para detener a otros villanos, concepto que más adelante se reutilizó en la tercera temporada con el capítulo del regreso de Batichica. ¿Pero saben por qué se rechazó este capítulo originalmente? Porque Robin no aparecía.
Fox Kids tenía como principal objetivo atraer al público infantil y tenían la visión de que una serie tan oscura necesitaba sí o sí elementos o personajes que recordaran que se trataba de una serie para niños. A eso me refería en el video pasado con el que respetar a tu público es hacer una serie lo suficientemente buena para que todo un rango de edad la disfrute y no limitarla a un solo sector. Pero bueno, por suerte tenemos talentos detrás que no solamente supieron lidiar con la censura, sino que también con las exigencias de una cadena televisiva carente de visión. En base a lo que les dije recién, otra de las exigencias era una mayor participación de Robin en la serie, ya que en la primera temporada con suerte tuvo 3 apariciones. Los que saben de cómics conocen bien que Robin nació justamente como una estrategia para atraer público infantil, un sidekick del superhéroe, el cual era un niño con el cual se puedan ver identificados. Esto inició una larga tendencia que varios otros héroes tuvieran un sidekick a este estilo, pero los desarrolladores de la serie tuvieron la astucia de hacer a Robin un estudiante universitario. De esa manera no tenían que lidiar con un personaje infantil y a su vez justificar el hecho de por qué en algunos episodios está y en otros no. También se dio a entender que Robin inició su carrera como acompañante de Batman desde niño, pero no lo han mostrado porque simplemente no era necesario. Con la serie ya establecida, más adelante podrían aprovechar a un personaje infantil como Tim Drake, pero para sus propios propósitos. Pero no nos adelantemos a ello. Ya que estamos hablando de Robin, tengo que mencionar sí o sí uno de sus capítulos más importantes, el especial de 2 partes, La venganza de Robin, el cual desde una perspectiva narrativa es simplemente excelente. Una estrategia muy buena de parte de la producción es que para contar historias de origen de un personaje preestablecido no necesitaban hacer un capítulo precuela, sino que mediante un problema actual pueden enganchar la historia con un origen mediante flashbacks, estrategia que han utilizado más de una vez, incluyendo la película de La Máscara del Fantasma. De esta manera no hay que lidiar con episodios centrados puramente en el pasado de un personaje y mantener a su vez la historia avanzando, reconociendo elementos previos. El origen del primer Robin, es decir, Dick Grayson o Ricardo Tapia como se le conoció aquí en estas tierras, ha sido básicamente el mismo en varias encarnaciones. Él junto a sus padres eran un equipo de acróbatas en un circo, los cuales al rehusarse a pagar por protección a un grupo de mafiosos, los mismos sabotearon el equipo causando la muerte de los padres de Ricardo justo enfrente de él y de todo un público, donde también se encontraba Bruno Díaz, el cual al sentirse identificado por lo ocurrido, decide adoptar a Ricardo, y al descubrir que Bruno es Batman, decide ser su compañero bajo el manto de Robin. Un elemento interesante que mencioné en mi video de la muerte del Guasón es lo bien que los escritores manejaban la censura a la hora de retratar elementos trágicos como una muerte, ya que no es necesario mostrar un cadáver, sino darlo a entender con una simple imagen, como lo fue la cuerda rota de los trapecistas. De esa manera se logró crear una escena tan fuerte como si simplemente mostraran los cuerpos en el piso. A esto me refiero con saber sortear un obstáculo y a su vez mejorar aún más una escena en cuestión. Y más ejemplos así se terminarán viendo a futuro. Otro elemento interesante es cómo manejan al personaje de Robin, ya que si bien tiene momentos en los que nada más está para proporcionar backup y malos chistes, ¿sabes? No te llaman Batman por nada. También se da a entender de que antes de ser adoptado por Bruno, él ya tenía un sentido de justicia y voluntad para ayudar a los demás, además de que no necesariamente este tenía que estar de acuerdo con Batman, ya que muchos conflictos interesantes surgen de los choques entre ambos personajes, lo cual hace aún mejor los desenlaces. De nuevo, algo que será muy importante a tratar cuando veamos otras temporadas. Con 2 ejemplos ya dimos a entender que los escritores tenían la intención de reforzar y establecer a sus personajes de gran manera, pero algo que todos sabemos es que un héroe es solo tan grande como sus villanos. Entonces, ¿qué ocurre con este apartado? Pues de nuevo, esta temporada aprovecha a mejorar muchos villanos, los cuales en la temporada anterior, si bien no tuvieron malos debuts, aún se lidiaba con ver qué tono concreto darles. Por ejemplo, el Guasón era muy dispar, ya que habían capítulos donde era simplemente un bufón y otros donde era un psicópata. Capítulos como El pez que ríe establece bien que este personaje es capaz de causar mucho daño, pero a su vez, su manera retorcida de ver las cosas y tomárselo con gracia lo convierten en uno de los villanos más carismáticos, sin mencionar que en esta temporada es donde empiezan a mostrarse guiños de la relación tóxica con Harley Quinn. ¡Uy, mire estas bellezas! Devuélvelas, Harley. ¡Oh, señor G es tan chistoso! ¡Nunca deja de... Oye, dije que las devolvieras. Claro, jefe, puedo hacerlo. Voy corriendo a devolverlas. No hay problema.
Otro de los villanos que debuta en esta temporada es el Acertijo, el cual de niño era uno de mis favoritos, y hay bastantes cosas interesantes que decir sobre él, y como todos ya saben, el gimmick de este villano es justamente dejar pistas en forma de acertijos o jugar con sus oponentes con acertijos y adivinanzas. La cosa es que este personaje resultó ser uno de los mayores retos para los escritores, ya que según declaraciones no podían escribir historias con él sin que fuesen o demasiado complejas o demasiado ridículas. No había medias tintas con este personaje, razón por la cual tuvo pocas apariciones, aunque en realidad decían tener decenas de guiones sin terminar con este personaje. En cuanto a diseño, este ha sido uno de los mejores hasta la fecha, dándole un toque de elegancia pero sin que pierda su esencia. Una lástima que después pasó a ser uno de los peores personajes rediseñados en la cuarta temporada. Este personaje digamos que es uno de los que más sufre al ser retratado por diferentes escritores, ya que quienes no saben qué hacer con él lo consideran un villano de tercera sin nada interesante que aportar, mientras que los que sí se lo toman en serio hacen historias que si bien son muy buenas, pecan de ser complejas y por ende aburridas para algunos. Como dije, no hay término medio con el Acertijo. Pero hablemos un poco de su episodio debut. Si eres tan inteligente, ¿por qué no eres rico? Edward Nygma recae en el cliché del hombre de negocios que arruinó mi vida al haber sido estafado por no tener ningún crédito por la creación de un videojuego que básicamente hizo a la empresa millonaria, siendo despedido y olvidado. Años después, regresa para cobrar venganza, atrapando al dueño de la empresa en una réplica de su propio videojuego. Lo brillante del capítulo es que más allá de haber frustrado sus planes, no solo el Acertijo logra escapar, sino que consiguió obtener su venganza. Quizá no logró matar a su objetivo, pero este vivirá con el eterno tormento de saber que él puede que algún día regrese para terminar lo que empezó. ¿Cuánto crees que vale una buena noche de tranquilidad? Ahí tienes un acertijo. Otro capítulo del Acertijo que quisiera mencionar es su segundo episodio, ¿Qué es la realidad?, que trata sobre otro plan del Acertijo donde logra atrapar al comisionado Gordon en un juego de realidad virtual, teniendo que ser rescatados por Batman y Robin. Hay dos curiosidades muy interesantes en este capítulo. La primera es que en este capítulo se representaba la realidad virtual utilizando colores rojo y negro, muchos años antes del lanzamiento de la Virtual Boy, uno de los primeros intentos de realidad virtual que justamente utilizaba rojos y negros. La segunda tiene que ver con la animación de la serie. ¿Se acuerdan que en la primera temporada uno de los retos más grandes era el lidiar con múltiples estudios de animación, ya que estos hacían que la calidad de los capítulos fuese muy dispar entre uno y otro? Pues bien, errores de animación no son nada nuevo, cosas como que algún elemento esté mal pintado o que en una escena Batman se saca el cinturón para volver a tenerlo en la escena siguiente. Pues una de las empresas que más se le acusó de este tipo de errores se llamaba ACOM, y en este capítulo, durante una escena completa, Robin estaba en blanco y negro, y según declaraciones de los creadores de la serie, este fue el error que finalizó el contrato con esta compañía. Irónicamente esto funcionó bien para ambos lados, es decir, se notó que los directores de la serie querían mejorar la calidad de la animación, y la compañía mejoró considerablemente sus trabajos posteriores al no haber recibido nunca este tipo de reprimendas, ya que técnicamente fue un llamado de atención. Pero bueno, todo lo que les vengo mencionando da a entender el interés de que la serie de Batman sea más de lo que originalmente planeaba hacer, ya que estamos profundizando a los personajes y mejorando la calidad de animación. Ahora, solo falta una cosa: agregar un elemento crucial para que la serie se empiece a tomar en serio: la continuidad. En la búsqueda por su propia identidad, separada de las películas, se empezó a desarrollar una historia de origen para este Batman. Si bien su origen es el mismo de muchas encarnaciones, un detalle que destacaron hábilmente es el entrenamiento que hizo Bruno Díaz durante su juventud, destacando elementos como sus habilidades de escapismo, habiendo sido enseñadas por Zatara, el padre de Zatanna, otro personaje reconocido en el universo de DC, y el primer personaje ajeno al lore de Batman en debutar en la serie. Este es un muy pequeño indicio del deseo de expandir este universo, el cual empieza a ser latente, además de explotar el entrenamiento también de Bruno en artes marciales, en los capítulos Noche del Ninja y Día del Samurái. Lo interesante de estos capítulos es que técnicamente uno es continuación del otro, pero sin estar seguidos, dando a entender el interés por agregar continuidad al hacer alusiones a capítulos anteriores. Además de eso, se aprovecha el profundizar elementos ya emitidos haciendo alusión a los eventos de los mismos, un elemento que
me salta a la vista es una marcada tendencia en la temática de experimentar en humanos con ADN animal, elemento que vimos en capítulos como el piloto de la serie, Alas de Cuero, y se sigue la temática en esta temporada en episodios como Fiebre de Gato, Tigre Tigre, Luna del Lobo y Terror en el Cielo, donde muchos personajes se repiten entre estos episodios. Esto es algo que quiero que tengan en cuenta porque será relevante en otras series, créanme. Pues bien, tenemos la intención de mejorar la calidad de la serie en su animación, el deseo de formar una identidad propia a cada personaje, además de empezar a autorreferenciarse para crear continuidad y tirar pequeñas pistas sobre el deseo de expandir este universo. ¿Qué sigue? Pues diría que empezar a divertirse con lo que tienen. ¿A qué me refiero con esto? Se nota mucho que a los creadores les encanta sacar provecho a sus personajes, que buscan que estos tengan una chispa especial y a su vez que los mismos sean fieles a su esencia, y eso se pone mucho a prueba al experimentar haciendo combinaciones interesantes. Y sí, me refiero a uno de los capítulos más populares, Casi lo atrapo. La premisa del capítulo ya de por sí es oro puro: Hiedra venenosa, Dos Caras, el Pingüino, Killer Croc y el Guasón se juntan en una noche casual a jugar cartas y contar ocasiones donde estuvieron lo más cerca posible de atrapar a Batman. Este es un episodio catalogado como clip show, en donde muestran mini historias, pero lo mejor de este capítulo son las interacciones de los personajes y cómo estas chocan entre sí. Ortiga. Ha pasado mucho tiempo, Harvey. Todavía luces medio decente. Un lado quiere estrangularte. ¿Y qué quiere el otro lado? Atropellarte con un tren. Éramos novios. Incluso teniendo un remate simplemente excelente. Casi lo atrapo. Es más, esta idea funcionó tan bien que en más de una ocasión aprovecharon a hacer combinaciones de personajes y ver cómo estas funcionaban. Y una de las que funcionó particularmente bien y se volvió otra tendencia que trascendió a los cómics fue justamente el dúo de Hiedra Venenosa y Harley Quinn. Y como Harley fue una creación original de esta serie, básicamente podían hacer lo que quisieran con ella. Y algo que funcionó sorprendentemente bien fue el team up con Hiedra Venenosa, al punto de que es algo que hasta el día de hoy se sigue aprovechando. Hay mucho que podemos decir sobre el aumento de calidad que tiene la serie en esta temporada, el cómo manejaron un montón de personajes, tanto los buenos como los malos, el cómo se explotó el pasado de los protagonistas, incluso ni siquiera hablé de los capítulos centrados en villanos comunes, los cuales tampoco tienen ningún desperdicio, estando aquí algunos de los más famosos como el hombre que mató a Batman y pagándole al doctor del crimen. Honestamente siento que sería un crimen recomendar solamente 5 capítulos de esta temporada, pero debo seguir fiel a mis reglas. Si solo pudiesen ver 5 capítulos, déjenme recomendarles La venganza de Robin, Si eres tan inteligente, ¿por qué no eres rico?, Casi lo atrapo, El hombre que mató a Batman y Hiedra y Arlequín. En resumen, esta temporada es un enorme incremento a lo que fue la primera, la cual arrancó bien, pero una vez que las ideas y los objetivos se pusieron en orden, es como si se escuchara una orquesta sinfónica armándose, y todo este trabajo dio frutos, ya que durante esta temporada se dio luz verde a la realización de un largometraje basado en la serie. Así que lo próximo que analizaremos será la primera película, Batman y la máscara del fantasma. Esto es todo. Este video sí que fue largo, había mucho que cubrir en esta temporada y siento que la cosa no se va a hacer más fácil en las siguientes series. Pero bueno, siento que este trabajo valdrá la pena a largo plazo. Bueno chicos, este es el final del video. En la descripción tendrán enlaces para seguirme en mis redes sociales, así como también la invitación a Beta Kingdom, el servidor oficial de Estamos en Beta en Discord, donde hay muchos usuarios para interactuar, así como eventos entretenidos y novedades que nos involucran a todos nosotros. Solo que si entras, hazlo con la intención de pasarla bien, porque si jodes, te baneamos. Es en serio. También si te gusta colaborar con el contenido que hago, puedes hacerte miembro del canal o donar por PayPal. Los enlaces de todo esto también los encontrarás en la descripción del video. Y por último, suscríbete a mi canal secundario, Dus Directo, donde haré streams casi todas las semanas. Soy Dusman y les digo, Batman.